saludo. Mi nombre es María Paula Mauri Atencia, docente de aula y estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en convenio con Polinorte. El tema que les presentaré el día de hoy es la deserción escolar en Colombia. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Por eso la formación de las personas es indispensable para el desarrollo. Sin embargo, mientras unos están muy bien armados y preparados para la vida, otros llegan desarmados y es el mundo el que los cambia a ellos. La educación es la mejor herramienta que ha creado el ser humano para asegurar el progreso de sí mismo, de su familia y de la sociedad, logrando con ello la calificación en un trabajo donde participe en los procesos de desarrollo de su comunidad y contribuya a la innovación de la ciencia y la tecnología, lo cual se traduce en progreso y evolución para un país. Por esta razón, la educación debe considerarse hoy en día como un derecho fundamental para todas las personas, sin distingo de raza, color, condición social, religión, entre otros. Según la Organización para las Naciones Unidas, la educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Es una inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. Según la percepción que tengo, la mayoría de los países están comprometidos con la misión de educar a sus ciudadanos y con ello jalonar el crecimiento y desarrollo en sus territorios, pero no todos los habitantes cumplen con este objetivo y desertan por diversas razones. La finalidad de esta investigación es estudiar esta situación educativa e identificar esas causas después de hacer una revisión de literatura relacionada. En el caso de Colombia, la educación es consagrada como un derecho dentro del ordenamiento jurídico colombiano, específicamente en la Constitución Política en su artículo 67, que dice que le corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad y garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, asegurando a los menores las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Sin embargo, en los últimos años todos los estudiantes del país no han corrido con la misma suerte en cuanto a que no todos tienen la posibilidad de culminar exitosamente con su formación escolar, y es allí cuando se toca el tema de la deserción. La deserción escolar se refiere al abandono de la formación académica, ya sea de manera temporal o definitiva, independientemente de las condiciones y modalidades de presencialidad. Es una decisión personal del sujeto y no obedece a un retiro académico forzoso. La deserción escolar es un problema social que afecta a muchos países, incluido Colombia, y tiene consecuencias negativas para los estudiantes, las familias y la sociedad en general. El Ministerio de Educación Nacional colombiano define la deserción escolar como la interrupción o desvinculación de los estudiantes del sistema educativo, es decir, los niños y jóvenes que asisten a las instituciones dejan de hacerlo y no pueden terminar sus estudios. Identifican varios aspectos para clasificar los tipos de deserción. Según la duración, puede ser temporal o permanente. Según el alcance, puede ser del establecimiento educativo o del sistema educativo en general. Y según la temporalidad, que va de acuerdo al momento de la trayectoria en la que ocurre o los niveles educativos donde se presente, ya sea preescolar, primaria, secundaria, media técnica o universitaria. La deserción escolar en Colombia es un problema que afecta a muchos estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción escolar en Colombia es del 6.8%, siendo las zonas rurales las más afectadas. La deserción escolar puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la pobreza, la marginalidad, la adscripción laboral temprana, el bajo rendimiento académico, la falta de motivación y el clima escolar negativo. De acuerdo con la revisión de literatura, las causas de deserción escolar son múltiples y complejas, pero se pueden agrupar en tres categorías principales: económicas, sociales y educativas. En cuanto a las causas económicas, muchas familias rurales no tienen los recursos suficientes para cubrir los gastos relacionados con la educación de sus hijos. Costos como el transporte, uniformes y materiales escolares pueden ser prohibitivos para algunas familias. Además, muchos jóvenes abandonan la escuela para trabajar y ayudar económicamente a sus familias. Autores como Manzano y Ramírez, Pardo y Solzano y Jadwe plantean que las causas de la deserción son factores que no dependen de la escuela, tales como la estructura y antecedentes familiares, el estatus socioeconómico del hogar,
el nivel educativo y la participación de los padres en el proceso formativo de sus hijos. Según los mencionados autores, en algunos casos los ingresos familiares son tan bajos que les impiden asumir los costos asociados a la escuela, es decir, compra de útiles y materiales escolares, uniforme, transporte, entre otros. También se presentan casos de estudiantes que se retiran para ellos mismos trabajar y contribuir a la economía del hogar. Y en igual manera se dan casos en los que al no haber una estructura familiar estable que motive y participe activamente en la educación de los niños y jóvenes, estos terminan abandonando la escuela para lograr por su cuenta la propia supervivencia. Las causas sociales también son importantes. En algunas comunidades rurales existe una cultura que valora más el trabajo manual que la educación formal. Además, algunos jóvenes pueden sentirse marginados o discriminados por su origen rural o por pertenecer a grupos étnicos minoritarios. Este conocimiento general que en Colombia es un país que ha pasado por muchas situaciones de conflicto y violencia que han afectado a la sociedad. Temas como la desigualdad social se han arraigado tanto en las poblaciones que convierten a distintas situaciones como el trabajo forzado para la población infantil, el robo, la maternidad temprana, la delincuencia común, entre otros. En áreas afectadas por el conflicto armado, los estudiantes se ven obligados a menudo a abandonar la escuela debido a la violencia, el acoso y la intimidación. Y por otro lado, en algunas áreas rurales de Colombia, por ser tan remotas, se presenta o la falta de escuelas o la falta de transporte para llegar a la escuela más cercana. Las causas educativas incluyen un problema como la falta de calidad en la enseñanza o la falta de motivación por parte de los estudiantes. Muchos jóvenes abandonan la escuela porque no ven una conexión entre lo que están aprendiendo y su vida cotidiana. Autores como Silvera, Moreno y Zárate y Socha coinciden que la mayor influencia en la deserción la tienen las instituciones y el sistema educativo en general, ya que factores como el clima escolar, los recursos de la escuela, la pertinencia de los contenidos temáticos, las prácticas pedagógicas tradicionales, los contenidos que no representan un aprendizaje significativo y el sistema de evaluación fuerzan a los estudiantes a dejar de asistir. Asimismo, que no existen alertas tempranas que permitan identificar a aquellos estudiantes con riesgo de deserción y habilitar mecanismos para retenerlos en el sistema educativo. Según lo estudiado por Silvera, el sistema educativo colombiano presiona y arrastra a las instituciones educativas a estar en una constante deformación por objetivos y resultados sin importar las consecuencias que esto traiga para los estudiantes y su familia. De acuerdo con este panorama, la evaluación está centrada en aspectos cuantitativos que presionan a los docentes para el logro de resultados de aprendizaje y estos a su vez presionan a los padres de familia, cayendo finalmente la responsabilidad en los estudiantes de obtener buenos resultados. Tal como se evidencia, las opiniones difieren en cuanto a las causas de la deserción escolar. Algunos autores consideran que se da por factores externos relacionados con el sistema y otros por factores personales o internos. Pero en general es una situación muy desfavorable tanto para el estudiante como para el país, ya que este fenómeno educativo conlleva a que ese derecho fundamental consagrado por el ordenamiento jurídico colombiano sea vulnerado, ya que se está limitando o extinguiendo la posibilidad del aprendizaje educativo formal. Adicional a esto, los menores de edad quedan expuestos de manera permanente a ser utilizados en trabajos forzados, tráfico humano o a ser víctima de cualquier situación donde se ponga en riesgo su integridad. Por todo lo expuesto anteriormente, se propone analizar a profundidad la situación educativa de la deserción escolar en Colombia. Mi intención investigativa se enmarca en un enfoque cualitativo y particularmente en el paradigma interpretativo. Dado que estoy interesada en el tema de la deserción escolar, el cual depende mucho de las situaciones que rodean a los estudiantes, tanto internas como su percepción de la vida, sus planes a futuro, sus sueños, la estructura familiar, como factores externos como el sistema educativo, las metodologías y las formas de evaluación. Como no se tendrá para el caso un entorno de estudio controlado, sino que será un análisis del comportamiento de los estudiantes en su vida cotidiana, se considera que el más adecuado es el enfoque interpretativo, dado que
La situación educativa que deseo estudiar está influida por factores subjetivos y son relevantes tanto los aspectos relacionados con la escuela y el sistema educativo como los personales y familiares que rodean a los estudiantes. Además que todos estos factores deben ser parte integral del análisis al que deben someterse las políticas educativas que definen las estrategias para la deserción. Tal vez excluir algunos de estos aspectos es lo que ha impedido que los esfuerzos o iniciativas no tengan resultados satisfactorios. Para abordar el problema de la deserción escolar en zonas rurales de Colombia se requiere una estrategia integral que involucre al gobierno, las instituciones, los padres y los estudiantes. Es necesario mejorar el acceso a recursos económicos para las familias rurales y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, además de fomentar una cultura que valore la educación formal y promueva programas que motiven a los jóvenes a seguir estudiando. Quiero finalizar dando un agradecimiento especial a los organizadores del evento por la oportunidad que me han brindado para realizar esta presentación, a los tutores por su apoyo permanente y a todos los participantes por la atención prestada.